Advertencia y aclaración. El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Esta semana ha sido una semana también llena de noticias, llena de novedades y también ha sido una semana algo positiva para los mercados, ya que ha habido una recuperación interesante en todos los índices. Eh, por el lado de la pandemia y por el lado humano, no ha sido una buena semana. Ha seguido habiendo más contagios, han seguido habiendo más muertos, lo cual realmente es muy triste. Es algo que realmente yo creo que nadie se esperaba estar viviendo esta situación. Es un tema que se ha salido de las manos de muchos países supuestamente del primer mundo, España, Italia, el mismo Estados Unidos ahorita está llegando a ser el país con más contagiados en el mundo. Entonces es muy preocupante, mucha gente está muriendo, esa es la gran pena y, y, la lección que tenemos que aprender todos los humanos, los seres humanos de esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que muchas cosas van a cambiar en el mundo después de esto. Y, y bueno, nosotros tenemos que seguir en lo que sabemos hacer y en lo que nos apasiona. Y lo único que les puedo decir es que, bueno, tomen todas las medidas que estén a su alcance para cuidarse, para cuidar a sus familias. Y, y bueno, tratemos de hacer lo mejor que podamos y ayudemos a quien podamos ayudar. Bien, como les decía, esta semana ha sido una de las mejores semanas para todos los índices en muchas décadas, no solamente en este año, ni en muchas décadas. Si bien en el caso del Standard & Poor's 500, por ejemplo, sigue un 25% por debajo del punto más alto que ha llegado en febrero, pero ha tenido una recuperación del 10%, ¿no? en esta semana. Comparando con el cierre del anterior viernes, ha subido un 10% el Standard & Poor's 500 durante la semana del 20 al 27 de marzo. ¿Qué ha llevado a que se den estos resultados en todos los índices? Bueno, la Fed ha anunciado nuevas medidas que impactarán positivamente en negocios, consumidores y empleadores, básicamente para asegurar el flujo de crédito en todos estos ambientes. Y además, uno de los digamos, acuerdos más importantes e históricos que se han llegado entre el Congreso y la Casa Blanca ha sido justamente este plan de implementar un paquete de estímulo de 2 trillones de dólares. O sea, esto realmente es sin precedentes, ¿no? Esto ha entusiasmado al mercado, etcétera, y creo que esto ha hecho de que más gente se anime a hacer algunas inversiones o a comprar acciones. Sin embargo, y a pesar de que esta semana los reclamos iniciales de gente que se ha quedado sin empleo ha llegado igual a un número histórico, ha pasado los 3 millones de nuevos reclamos de gente que se ha quedado sin empleo, esto no ha impactado tan negativamente como debería, ya que ni bien ha salido este dato, también se ha implementado este paquete de estímulo. Entonces, esto tal vez ha neutralizado de alguna forma, pero este es el comienzo. Muchos analistas y expertos dicen que este simplemente es el comienzo. O sea, que estos 3 millones de personas que se han quedado sin empleo es el comienzo y esto va a llegar a mucho más. Entonces, la situación económica, conforme el virus sigue haciendo estragos en el mundo, probablemente se vaya deteriorando aún más, ¿no? Es complicado el tema que estamos viviendo. Ya viendo los datos a detalle que se han conocido en la semana, tenemos, por ejemplo, como les decía, el dato este de los reclamos iniciales, los unemployment claims, que se esperaba 1.6 millones y se ha dado prácticamente el doble de esto, ¿no? Algo, como les digo, histórico, que no se veía hace demasiado tiempo. No se olviden que el anterior dato que habíamos conocido de reclamos iniciales eran 282,000, que ya era un número más o menos elevado. Ahora estamos en 3 millones, o sea,
por 10 veces se ha multiplicado esto. Y esto, muchos expertos dicen que esto va a continuar todavía. Lo que ha sorprendido es el dato del GDP o del PIB, que esperaba un 2.1, se ha dado un 2.1, pero esto va a variar. Más adelante seguramente va a caer y, como les digo, la economía se va a deteriorar en todo el mundo. En todo el mundo realmente esto es, a pesar de todos estos paquetes de estímulo y todo, se va a sentir el golpe y esperemos que más bien toda esta crisis dure lo menos posible, ¿no? Que dure lo menos posible, porque no solo por el tema, por el impacto económico que va a tener, sino principalmente por el desastre que está causando en las familias y en las personas, ¿no? El desastre que está causando con los enfermos y con las muertes, especialmente en las familias de todo el mundo. Desde el punto de vista técnico, bueno, ahí se puede ver claramente el pequeño rebote que ha tenido el mercado, pero todavía estamos muy lejos de alcanzar los niveles más altos que se han alcanzado, inclusive de llegar al promedio móvil de 200 días, que podría constituirse además en un nivel de resistencia importante. La volatilidad va a continuar, yo estoy seguro que va a continuar, dado que como le digo, el tema de la contención del coronavirus, especialmente en España, Italia y el mismo Estados Unidos, no está funcionando para nada. Desde el punto de vista de miedo en el mercado y análisis sentimental, tenemos que el índice VIX, la anterior semana habíamos cerrado en 66.04 más bien, esta semana algo más bajo, 65.54, no es un gran cambio, prácticamente se ha mantenido en el mismo nivel que la anterior semana. No han habido picos, eso sí, durante esta semana. La anterior semana habíamos llegado a niveles hasta de 80 en algún momento. Esta semana no ha habido picos tan elevados, se ha mantenido más bien más controlado. Y en cuanto a la razón de contratos put y call, la anterior semana habíamos cerrado en 1.23, esta en 1.07, mucho más neutral. Y para cerrar nuestro análisis sentimental tenemos este indicador de miedo y avaricia que ha subido bastante. La anterior semana habíamos cerrado en 8, que estábamos en miedo extremo. Seguimos en miedo extremo, pero ya llegando a la zona de simplemente de miedo. Veremos si esto continúa así o continúa mejorando, o más bien volvemos a caer y tenemos datos por debajo de 23 durante la semana. Es una mejora sustancial en este indicador y veremos cómo se van desarrollando las cosas durante la siguiente semana. Para la siguiente semana tenemos algunos anuncios importantes. Seguramente, entre los más importantes va a estar el Consumer Confidence, que hay que ver cómo está en general la temperatura de la gente. Tenemos nuevamente los reclamos iniciales de las personas que se han quedado sin empleo. Y además, al ser ya la primera semana de abril, como siempre el viernes vamos a conocer los datos de empleo, que esto realmente va a acaparar la atención, ¿no? O sea, esto sumado a los reclamos de desempleo, más el dato más importante de empleo, que es los non-farm payrolls y el unemployment rate, esto va a acaparar toda la atención y seguramente va a generar algún impacto en el mercado, ya sea positivo o negativo. Si el dato es malo, pero es mejor de lo que se esperaba, bueno, pues entonces yo creo que va a haber una reacción positiva. Y si el dato es mucho peor de lo que se esperaba, yo creo que va a haber un impacto negativo también. Veremos. Ahorita está muy complicado el poder saber cómo se va a desarrollar las cosas, porque lo que más llama la atención obviamente sigue siendo el tema humano, el tema médico, el tema de salud, el tema de la pandemia, ¿no? Así que a veces, por más estímulos que se han ido anunciando, el mercado ha seguido cayendo. La anterior semana el mal dato de los reclamos iniciales de los desempleados no ha generado un efecto tan negativo como pensé que podía haber generado. Entonces la cosa está muy, muy complicada. Hay mucha incertidumbre, mucho miedo. Entonces, y eso se está reflejando en cómo se va a mover el mercado. Yo creo que la volatilidad va a continuar por mucho tiempo todavía en el mercado de valores. Así que hay que estar preparados para eso y ir aprovechando las oportunidades que se puedan presentar gracias a esta volatilidad, ¿no? Gracias por ver este análisis y nos estaremos viendo la siguiente semana. Que estén bien y cuiden a sus familias. Bien,
Si no estás suscrito todavía a mi canal, por favor, dale clic en el botón de suscribirse. Y una vez que te hayas suscrito, también da clic, por favor, en el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Y si te gustó el video, por favor no te olvides darle like y también compartirlo con personas que puedan estar interesadas en este tema. Muchas gracias.